Bueno, es un gozo estar esta mañana con todos ustedes. Cuando entré, todos sabían que iba a predicar porque tenía corbata. Soy el único que tiene corbata. Tengo un montón de corbatas en casa, si los quieren, alguno quiere seguir usando, me avisan. Pero yo me acuerdo cuando era chico que mi papá me se levantaba y me ponía una corbata. Tengo fotos cuando era niño que estoy luciendo una corbata, jugando a la pelota con una corbata, no sé. ¿Alguno comparte esta historia también? Eran otros tiempos. Bueno, un gozo estar esta mañana con todos ustedes. Usted sabe que en la semana previa a la predicación, los que tenemos esa tarea, estamos siempre meditando y captando qué es lo que Dios quiere transmitir a la iglesia. Y este mensaje tiene una connotación de lo que pasó en la semana. Desde el sábado, lo que está ocurriendo en Jerusalén, que las imágenes que llegan tan rápido y por tantos medios a nuestro celular, a la televisión, son horrorosas. Realmente, gracias. Muchas gracias. Son realmente horrorosas. En lo personal, sufro tanto cuando veo a los niños que padecen las consecuencias de la guerra. En el pueblo palestino, en el pueblo israelí, han llegado imágenes terribles de niños que han sido mutilados, decapitados. No se puede pensar una cosa así. Y otros heridos y llorando. Es un horror. Y me acordaba del libro de Éxodo, cuando el faraón mandó matar a los niños hebreos para evitar la multiplicación de ese pueblo. Y me acordaba de los tiempos de Herodes también, cuando también se mandaron a matar niños, se envió a matar niños para evitar el nacimiento del Mesías. Los niños siempre son ese fusible que explota, ¿no? La consecuencia inmediata del horror de la maldad de los hombres. Y esta semana, pensando en todo esto y dolido, orando a Dios, hablaba con algunos hermanos que me decían, oremos por Israel, el Salmo, la Biblia. Esta semana, el lunes, un médico que nosotros tenemos como cliente, un médico de la colectividad judía, a quien yo respeto y quiero mucho, él, su esposa, su familia, nos queremos mutuamente mucho, nos confían mucho de sus decisiones económicas, ellos tienen propiedades, siempre nos consultan, yo me siento honrado con eso, ellos nos reconocen a mi esposa y a mí como lo que somos, hijos de Dios, y damos testimonio de eso. Yo me siento honrado por ello, y el lunes recibí un llamado de él, me dijo, nos podemos juntar a tomar un café. Y bueno, yo le doy mucha prioridad porque son muy queridos y son nuestros clientes de muchos años. Entonces yo me junté con él e inmediatamente la charla, lo primero que vimos, nos pusimos a hablar de este tema. Y como nunca antes había pasado, Dios me permitió testificarle a él del amor de Dios. Y empezamos a compartir un poco esta realidad. Y él me preguntaba, mientras que hablábamos, por qué nosotros consideramos que ellos son el pueblo elegido. Yo le expliqué a través de ustedes, de la salvación, a través de ustedes, la bendición de conocer y estar en contacto con Dios en forma personal, no religiosa. Y él viste cuando vos sentís que el mensaje está llegando a su corazón, y él bajó un poco la mirada y me dijo, nosotros el pueblo judío, Gastón me decía, nos hemos equivocado tanto me dijo, y nos seguimos equivocando. Y cuando yo me retiré de la charla, me acordé de estas palabras que me golpeaban, me acordé de Jesús, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan? Le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te he querido reunir como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? Y después Jesús va a profetizar más adelante de que Jerusalén va a caer y va a ser arrasada por los gentiles. Y usted sabe que Jerusalén sigue viviendo las consecuencias de esto. El apóstol Pedro después va a predicar en los Hechos y les va a decir, ustedes mataron al autor de la vida, al cual resucitó, y nosotros somos testigos de eso. Pero aún así,
el pueblo hebreo siguió negando la deidad de Jesús y pasando las consecuencias de su desobediencia, algo que Dios le había dicho en el libro de Deuteronomio. Ustedes son mi pueblo elegido, no por ser mejor que los demás, sino por ser el más insignificante. Pero he aquí, los constituyo como mi pueblo, pero me tienen que obedecer. Y esa desobediencia hizo que el pueblo de Dios pase lo que está pasando ahora. Y esto va a seguir hasta que Dios nos venga a buscar. Porque las guerras que hemos tenido en el siglo pasado, que estos tiempos lo hemos estado leyendo y profundizando un poco en la historia, se han cometido y se van a seguir cometiendo de esta manera, porque está profetizado por Dios. Y nosotros como iglesia tenemos la tarea de orar, no solamente por el pueblo de Israel, sino por el pueblo palestino y la gente que sufre, porque la guerra tiene dolor repartido en todos lados. Y por otro lado, y es lo que Dios me habló fundamentalmente para ustedes esta mañana, es que nosotros somos el nuevo Israel. Somos el pueblo de Dios, nosotros. Pablo escribía en Efesios, de todos los pueblos, en la cruz de Cristo se constituyó un nuevo pueblo, que somos nosotros. Juan en Apocalipsis también, hemos llamado a ser sacerdotes de Él, integrantes del pueblo de Dios. Y nosotros somos esa la iglesia del Señor. La pregunta es, o sea, yo lo digo que somos, pero la pregunta también tiene un signo de interrogación, ¿no somos? Porque hay una identidad que nos debe caracterizar. Y es lo que esta mañana yo quisiera repasar en forma quizás no tan extensa. Hoy es el Día de la Madre, tenemos festejos pendientes, creo que nos vayamos temprano, pero quisiera que pudiéramos tomar conciencia de la identidad con la cual Dios nos está mirando, con la cual Dios, escuchen bien, nos está mirando. Porque existe un fenómeno hoy en día que cada día crece más, que son las redes sociales. Y yo me abrí un Facebook, después lo cerré porque perdía el tiempo, después lo volví a abrir porque quería hablar con un familiar de Chile que hace mil no veía, mi hermano. Y empecé a captar amigos, otra vez la misma, lo tengo ahí. Pero una de las cosas que más me enojó en las redes sociales es ver a tantos cristianos mandando mensajes en contra de uno, del otro, del gobierno que se fue, el gobierno que está ahora, y protestando, y hay que apoyar las leyes de esto, como si el evangelio no fuera enviado para cristianizar el gobierno, como para sacar nuevas leyes, y toda esa. Y veía cada mensaje y yo me ponía loco, porque le decía a mi esposa, mira, te voy a contestar porque no puede ser, esta persona es creyente. Y terminás, ¿sabes qué? Porque la hora es tan grande que dice, bueno, así, la libertad de conciencia, cada uno diga lo que quiere decir. Pero esta semana me pasó de llevar al médico a una persona, una señora grande, que está limitada en sus posibilidades, y esa mujer es cristiana de muchos años, por eso es lo que escribe, mensajes por WhatsApp todos los días, en contra de esto y lo otro. Y esta semana yo dije, yo le voy a hablar, le voy a frenar en el nombre del Señor. Y le hablé de que ella es parte del pueblo de Dios. Y no tenemos que estar en eso. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerla para que lo podamos afirmar esto. Y bueno, vamos a buscar ahí el pasaje que el pastor Daniel también refirió hace un rato, en el momento de la cena. Está lo tiene ahí, 1 Pedro 2, del 9 al 10. Sí. Lo vamos a dejar ahí en forma permanente. Tengo otros pasajes, pero vamos a irlo mirando a medida que lo vamos compartiendo. ¿Hay alguno que lo pueda leer? ¿Puede ser? Hermana o hermano que les anime a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, muy claro el pasaje. Lo hemos leído un montón de veces, ¿no? La primera parte, cuando Pedro está escribiendo esta carta, dice, más vosotros. Ahí hay una pausa respecto a lo que viene anterior. Es como si también dijera, pero vosotros. Esto significa, yo lo entiendo así, en medio de todo lo que conocemos y lo que vivimos hoy en día, es que le está diciendo a ustedes son otra cosa. Mas vosotros sois otra cosa a lo que el mundo vive.
hablando ahí, viene hablando de la piedra despreciada del templo que fue Jesús, mas vosotros sois otra cosa. Porque en la cruz de Cristo, la identidad que Él nos da, es que somos su pueblo a partir de ahí. Y Él nos constituyó como tal, entregando su vida, como lo recordamos esta mañana, para darnos, ¿qué cosa? Una nueva identidad. Entonces, ahí cuando empieza a hablar, me encanta esa primera palabra, más vosotros sois, o sea, ustedes son otra cosa. El ser, nuestra esencia de vida, pasa por otro lado. Pero a veces la iglesia de Dios se mezcla con todo lo que nos rodea y nuestra vida, ¿no es cierto?, es un carrusel que damos dando vueltas por ahí, con esto, con lo otro, y un poco perdemos la visión, la mirada de quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Porque este pasaje describe unas características del pueblo de Dios y también el propósito que el pueblo de Dios tiene. Y nosotros muchas veces nos quedamos en esa vida interior de iglesia sin tomar en cuenta lo que Él nos dice. En primer lugar, Él dice que somos linaje escogido. Jesús decía en el capítulo 15 de Juan, versículo 16, Él decía, no crean que ustedes me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Se entiende esto? Esto cambia la perspectiva de las cosas. No es que yo quiero hacer esto o lo otro, sino que hay un Dios que me eligió, que desde el vientre de mi madre sabía que yo iba a nacer sanando mi identidad de vida. No naciste por voluntad de los hombres, sino porque Dios te trajo a este mundo, Dios te dio vida desde que estabas en el vientre de tu madre y Él te eligió para que seas parte de su pueblo. Te escogió en medio de mucha gente, porque la Biblia dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esto nos habla de que hay mucha gente que fue llamada. Y en mi vida cristiana yo miro para atrás, ¿cuánta gente yo conocí que se llevaban el mundo por delante? Y que decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y dónde están ahora? Cada uno en su casa, su trabajo, su estudio, está todo bien. Pero nada de lo que al menos Dios le había mostrado según sus palabras. ¿Cuánta gente uno también ve un potencial, y ha visto un potencial muy grande, que se han quedado a mitad del camino? Y hoy están enredados en la vida de todos los días. Y yo creo que Satanás tiene mucho que actuar en esto, mucho que hacer en esto. Porque nos llena de problemas todos los días y nos metemos en ese mar de dificultades y ahí pasamos la vida. La vida se va por ahí, por ese lado. Y creemos equivocadamente que tener posesiones o tener determinada posición económica, laboral, patrimonial, nos da cierta seguridad. Y cuando yo hablo con gente que sí lo tiene, te das cuenta que vive una vida vacía. Yo le preguntaba a este médico, el otro día él no es ortodoxo, pero su familia sí lo es, y le preguntaba si su familia vive mejor de lo que él vive. Me dijo, no, son religiosos, creen que así están bien, pero viven una vida vacía. Y nosotros, que somos elegidos por Dios, que fuimos seleccionados por Él para ser parte de un equipo de trabajo con la visión de ganar almas para el Señor, a veces estamos ocupando un lugar sin sentido, ignorando esto. Y nos enredamos en la vida de todos los días, sin saber que Dios me eligió antes. Yo me acuerdo, no sé si usted se acordará, pero yo trato de tener memoria cuando yo era niño. Cuando mi mamá recién me llevaba a la iglesia. Cuando mi hogar era un desastre, mi mamá clamaba a Dios para que mi papá se convirtiera y yo era parte de una visión que tenía alrededor de una iglesia que yo veía desde niño que algo pasaba acá y yo era un niño que miraba nada más. Y cuando fui creciendo y enfrentando mis problemas me di cuenta que mi identidad estaba en Cristo, estaba ahí, donde el poder de Dios se movía. Y fue así que cuando enfrenté mis primeras dificultades, buscaba a Dios de rodillas, orando, clamando a Dios, porque eso significa ser parte, tener comunión con Dios, día a día. No solamente esto, sino que, profundizando ese concepto que estoy hablando, Dios nos llama real sacerdocio. Usted es un sacerdote si entregó su vida a Cristo. ¿Lo cree esto? Amén. No hay tantos amén, ¿eh? ¿Qué significa esto? Usted sabe que el rol de sacerdote, Dios lo establece en el desierto, en el libro de Números. Hay ahí una relación personal con Dios y Dios en medio de todo lo que va a hacer. Sígame con esta idea, ¿no? Dios lo va a hacer, construye este rol del sacerdocio y establece funciones, tareas. Y cuando pasa toda la historia,
bíblica, que uno puede leerla apasionadamente, se encuentra que en el Nuevo Testamento Dios va a constituir sacerdotes en cada uno de sus hijos. ¿Pero qué significa esto? Justamente cuando Dios, en el tiempo del desierto, le da tanta importancia a este rol, es porque Él quería establecer el culto en la iglesia, en su pueblo. Que su pueblo rindiera culto. Y quería que el pueblo alabara, adorara, ofrendara, tuviera un día de reconciliación, el día del perdón, y pudiera de esa manera tener una relación directa con Él. El Dios quería que su pueblo le adore. Y yo cuando era niño decía, pero tanto la adoración, y tanto el culto, y la adoración, ¿qué significa? Y para mí, si bien yo quería ser parte y me sentía ahí, pero yo no entendía por qué tanta insistencia con la adoración. Y saben, yo lo entendí después. ¿Usted lo sabe por qué Dios quiere que tanto adoremos su nombre? ¿Sabe por qué lo quiere? Porque en la adoración, escuche bien esto, en la adoración, Dios está presente en medio nuestro. ¿Amén a esto? Es decir, que adorar, y lo voy a decir en forma figurativa, después lo voy a encerrar, y no se me acuerdo lo que voy a decir, pero adorar a Dios no es tocar la guitarra, tampoco el teclado, ni la batería, ni cantar. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es estar con Él. Y si todo lo que yo mencioné antes, ahí cierra, tiene ese propósito, entonces todo tiene sentido. Si no es puro ruido. Y la iglesia del Señor muchas veces, y soy testigo de esto porque hace muchos años que estuve en la iglesia de Dios. Yo me bauticé, le hablaba con un chico de Caballito que vino, me bauticé a los 13 años. Y soy parte, aunque no plenamente entregado y consagrado a Dios de esa edad, sin entender muchas cosas, pero he visto que la iglesia de Dios muchas veces, en lugar de disfrutar de su presencia, disfruta de una reunión cúltica, donde cumplimos roles y nos saludamos, nos compartimos, pero bueno, vamos de acá y hago mi vida, como cada uno hace la suya. ¿Y dónde están los testigos de Dios? Anoche vine a la reunión que se tuvo por obediencia, porque el pastor Robert me invitó, entonces le dije, yo voy a estar. Tenía otras cosas que hacer, pero dije, voy a estar. ¿Y sabe lo que pasa? Dios bendice al obediente. ¿Quién dice amén? Y yo vine en obediencia y disfruté de una hermosa reunión. Me sentí perdido en mi identidad ahí entre los jóvenes, sin corbata, pero disfrutando de la presencia de Dios, adorándole, sintiéndome cerca de Él. Y eso Dios lo quiere para todos nosotros. Dios quiere estar cerca nuestro. Y cada vez que nosotros estamos por ahí tenemos que rendir culto como sacerdotes que somos. El sacerdote tiene que ver con el servicio y con la adoración. Y esto es lo que la iglesia necesita para que la gente que está afuera lo pueda ver, lo pueda percibir. Esto lo decía el apóstol Pablo cuando hablaba de los dones. Y decía yo, el don de la profecía, para que la gente cuando pase por ahí vea que ahí está moviéndose la presencia de Dios. Y yo quiero eso. Quiero sentir el temor de su presencia. Quiero estar acá y sentir todo eso que Dios tiene para nosotros. Esa es la identidad que Dios tiene para nuestra vida. Lo otro que dice también, dice que somos una nación santa. Miren ustedes la visión del apóstol Pedro. No dice acá una iglesia local santa, una denominación santa. Dice la visión de ser una nación santa. ¿Sabe? Yo cuando conocí la iglesia bautista me enamoré de la iglesia bautista. Venía a una iglesia pentecostal que mis padres habían ido, pero cuando soy invitado por primera vez ahí en Caballito, en Bogotá el 800, a la iglesia bautista, yo lo conté a como unas milanesas, compartir ahí, me enamoré. ¿Por qué? Porque vi familias, amistades. Tengo amistades de esa época. Conocí a mi esposa en la iglesia, y en la iglesia bautista, y compartí campamentos, eventos. Y yo siempre miraba a la iglesia bautista y decía, si la iglesia bautista fuera más renovada, era mi visión ahí, más llena del Espíritu Santo, que se hablaba del Espíritu, pero ahí faltaba un poco activarlo, todo eso, yo decía, es la iglesia perfecta, decía yo. No somos la iglesia perfecta, estamos en camino, amén.
buscándolo. Pero la visión de Dios no es una denominación, aunque amamos aquí esta denominación, pero nuestra visión es hacia las naciones. Y de hecho, alabo a Dios que hay muchos que son acá de distintas naciones, ¿sí? Y la visión nuestra como hijos de Dios es ir a las naciones a que conozcan el amor de Dios y llevar la vida, el testimonio de una vida en santidad. Amén. Nación santa. Por eso mismo, Dios ratifica esta identidad en medio nuestro, porque a veces uno ve cómo los cristianos lidiamos con el pecado como algo natural. Naturalizamos algunas cosas del pecado: mentiras, engaños, simulaciones, aparentamos lo que no somos. Y Dios lo sabe todo eso. Y cuando yo leí Hebreos 12:14, cuando leí Hebreos y estaba profundizando en las cosas de Dios hace muchos años, dice, Hebreos 12:14 dice, a ver si me acuerdo, dice, por tanto, seguir la santidad, sin amar a nadie, ver al Señor. Y sabe, cuando yo leí este pasaje, yo decía, bueno, esto se refiere a que si yo no llevo una vida santa en aquel día, no voy a ser parte de lo que Dios tiene. Entonces me preocupaba por eso y me angustiaba, ¿seré santo como para estar ahí? Cualquier cosa, no entendía. Pero cuando esta palabra se puede profundizar y aplicar a nuestra vida, Dios nos está diciendo que si la santidad no verá al Señor, nadie verá al Señor. Significa que si yo no vivo en santidad, no puedo disfrutar de su presencia. Si yo estoy en pecado, si yo estoy en falta y no me arrepiento de él, de tal manera que yo me convierta en el mal camino, voy a estar en la iglesia como siempre, pero no voy a disfrutar de su presencia. Porque es necesario que me saque las sandalias cuando estoy delante de la presencia de Dios. Porque Dios es santo. Yo no puedo ir a mi casa a orar 2 o 3 Padre Nuestro y, Señor, te pido por esto. Dios no nos eligió para eso. Usted se imagina ver a sus hijos una vez de vez en cuando y un celular y ya está afuera de otra cosa. No. Yo anhelo ver a mis hijos todos los días. Si pudiera, todos los días. Pero si no los veo, estoy llamándolos atentos, preocupados por esto con mi esposa. Y cualquier necesidad estamos. Ayer Cecilia tenía que ser productora de un video y se fueron hasta Mercedes a filmar un video. Tenía que hacer 20 sándwiches en milanesa y ahí estaba mi esposa, cuando no, con mamá, haciéndoselos. Tenía que alimentar a los actores que iban a actuar. Y yo la miraba a Marcela, que tiene un montón, estoy preparando el almuerzo de hoy, también Día de la Madre, ¿viste? Y tener más trabajo que esos momentos. Y Cecilia la miró, mamá, gracias. Porque la relación personal con nuestros hijos es preciosa y tenemos que disfrutarla. Y yo me imagino cuánto más Dios con nosotros, teniéndonos como su familia, como un pueblo escogido. ¿Para qué? Para ser testigos de su gloria. Me voy a ir apurándola. ¿Sí? Para ser testigos de su gloria. La iglesia de Dios tiene que vivir su presencia, tiene que vivir en santidad, tiene que reconocer su identidad. Y todo eso con un solo propósito: que la gente que no le conoce le pueda conocer. Acá todavía tenemos muchos asientos vacíos. ¿Dónde están las personas que no están acá? Es tiempo de ir a buscarlas y de dar testimonio de la vida que Dios opera en nosotros. Pero no hacerlo si no garantizamos su presencia. Y este es el llamado esta mañana para nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que morir a la carne, entregarnos a Dios, consagrarnos, para que Él vea un pueblo dispuesto a hacer su voluntad y derrame abundante bendición sobre sus hijos. ¿Sabe? En estos años que tengo de iglesia, he visto tantos movimientos espirituales en las iglesias y la gente buscando señales. Una vez caminando yo trabajaba en el banco, iba caminando por el bajo y en Luna Park estaba una cola de gente impresionante. Pero gente de todos lados, venía con los micros, buscando las señales que se decía que ahí iban a vivir. Y había un hombre que tiraba un saco y se caían. Yo estuve en eventos donde la gente se caía. Yo me caí también en un momento.
orar y me caí. Y tiraban el saco y se caían otros. Y vi estas manifestaciones. Vi también sanidades. Mis ojos me permitieron ver sanidades que yo también pude experimentar. 2 veces en mi cuerpo Dios me sanó. Y vi a otros que Dios sanaba. ¿Qué más vi? Vi adorar y alabar en lenguas celestiales. Sí, lo vi, lo escuché. Y todo esto que estoy mencionando, que no forma parte de un paquete que quiero tirarte así, son manifestaciones del poder de Dios. Pero las manifestaciones del poder de Dios tienen un propósito determinado para cada persona y nos muestran la grandeza de Dios, pero todo queda ahí si no cumplo su ministerio. ¿De qué vale que yo me haya caído 20 veces y después hago cualquiera? Y no hago lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Sabe cuántas veces, y no estoy hablando con resignación, pero cuántos cristianos vi que saltaban, gritaban y como decía al principio, ¿y dónde están ahora? Porque lo importante es la manifestación de la gloria de Dios para que en mi vida opere su presencia para hacer su voluntad. Es así de simple. Entonces todo lo que yo pueda haber vivido por ahí no tiene ningún sentido si yo no lo reflejo en mi vida cotidiana, en mi vida íntima, en mi vida personal, porque no voy a marcar diferencias de esa manera. Si no, la iglesia se convierte en una entidad humana que busca convencer a la gente. Y no es esa nuestra tarea. Nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios. ¿Qué significa eso? Primero lo vivo y después lo testifico. No puedo hablar de la palabra convenciendo a los demás. Yo tengo que vivir la presencia. Muchos van a seguir su camino, pero los que lo quieran recibir, lo van a recibir. La iglesia de Dios no está para convencer a la gente. Vos te imaginás a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, anda a buscar el teléfono al joven rico, a ver si lo llamamos la semana, para que pueda entender lo que le quise decir. O ir a buscar a la gente que por ahí vino por los panes y los peces y después se fueron. Jesús no se casaba con nadie. Él le dijo a sus mismos discípulos, si quieren ir, váyanse con ellos también. Porque la realidad de un cristiano, de la iglesia de Dios, es estar con Él. Y ahí, a partir de ahí, todas las cosas van a cambiar. Empezando por nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor amado, tú soñaste en la cruz, Jesús, y oraste por nosotros. Oraste ahí en Juan 17 por los que van a creer por la palabra de ellos. Somos parte de ese pueblo. Y viendo lo que pasa en Oriente Medio, Señor, hoy podemos entender más que nunca que tu pueblo no es una porción geográfica de la tierra. Tu pueblo es los millones de almas que hemos creído en Jesús, a quien tú enviaste, y en ti que eres el único Dios verdadero. Señor, esta mañana queremos tomar la palabra de Pedro, dada por el Espíritu Santo, para recuperar, Dios mío, la identidad de lo que realmente somos. Un pueblo elegido por vos, llamado a ser una nación que vive en santidad, consagrada a ti, que marque diferencias donde estamos y que seamos testigos de tu presencia en nosotros. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces confundimos los términos como iglesia. Pensamos que hacer determinadas actividades nos lleva a estar más cerca de ti. Y verdaderamente, Padre amado, lo que tú estás buscando son corazones consagrados a ti. No pasa por tanta actividad o tareas que realicemos, sino por una vida entregada. Señor, morir a nosotros mismos. Así como Jesús entregó su vida en la cruz y derramó su sangre y murió en esa carne, nosotros también queremos crucificar nuestra vida en esa cruz. Ese es el camino para marcar diferencias. Señor, tú tienes un propósito con la Iglesia Barrio Norte. Señor, tú tienes un propósito. Queremos llenar estos asientos con gente que no te conoce. Pero antes de eso, Padre, queremos
disfrutar de tu presencia. Para que cuando alguien viene pueda conocerte. No a nosotros como buenas personas, sino al único Dios verdadero. Y que pueda ver de esa manera la esperanza que no tiene, Dios mío, la plenitud de una vida que no disfruta. Y pueda encontrar aquí, Señor, el amor de una iglesia que te conoce, que te disfruta todos los días. Y que muchos, Señor, muchos te puedan conocer. Señor amado, por último oro por los niños, los que sufren allá en Oriente Medio, Señor, las consecuencias de la guerra. Y también los niños de nuestro barrio, de las familias que están aquí, que sufren la soledad, la indiferencia, la oscuridad en la que viven. Señor amado, en el nombre de Jesús, levanta obreros aquí, levanta mujeres preciosas, hombres preciosos, que como real sacerdotes que somos, vayamos, Señor, a cada lugar que nos mandes, en las naciones también, a ganar esas vidas para ti. Oh Iglesia, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y antes de despedirnos, me gustaría si podemos, chicas, adorar juntos a Dios. Adorarle en este momento que estamos despidiéndonos. Adorar a tu Padre Celestial, el que te eligió, el que te sostiene, el que espera tus decisiones, el que tiene algo para darte, el que quiere usarte para su gloria. Ponte de pie, Iglesia, cierra tus ojos si podés y mira un poco más en tu interior. Yo soy parte de ese pueblo. Soy quien ocupa un lugar importante en la visión de Dios. Solo pide a Dios que te guíe cómo hacerlo y consagra tu vida, diciéndole: Señor, ven aquí, aquí estoy. Vamos juntos a orar un poquito más y ya estamos despidiéndonos. Amén. No sé, tenemos una canción ahí. ¿No hay ninguna ahí? Dale, vamos. Bendito sea, Señor. Un ratito nada más, cortito ahí adoramos juntos a Dios. Gracias, Señor.